Ahora entremos en uno de los grandes problemas de las drogas, ¿no? O de las sustancias que hemos estado comentando, que es la adicción, que realmente pues es, digamos, una de las cosas que más daño hace, consecuencia de las drogas. Bien, explicándolo para un niño de 7 años, ¿cómo llega una persona a ser adicto? ¿O por qué nos podemos volver adictos a algo? El ser humano, ¿por qué tiene esa vulnerabilidad evolutiva de volverse adicto a algo a lo que se va a ver expuesto? Porque está en la naturaleza. Pues porque las drogas, una de las cosas que hacen es activar nuestros mecanismos del refuerzo. Es decir, hacen que nuestro cerebro entienda que esa actividad que estamos llevando a cabo, el consumo de esa sustancia, es algo valioso para nuestra evolución. Tenemos una serie de mecanismos a nivel cerebral que están construidos para que aquellos comportamientos que facilitan nuestra subsistencia, nuestra propagación como especie, nuestra existencia, se lleven a cabo de forma repetitiva en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, cuando comemos, en nuestro cerebro se libera dopamina, que nos hace pues, sentirnos bien y queremos repetir y comer otra vez, ¿no? Cuando tenemos sexo, lo mismo, ¿no? Es decir, son conductas que tienen un valor evolutivo y, por tanto, nuestro cerebro las premia, ¿no? Premia, sí. El problema es que las drogas, digamos que secuestran de alguna forma esos mecanismos del refuerzo y los activan de forma muy poderosa, llevando a nuestro cerebro a entender que eso es una conducta evolutivamente valiosa y que, por tanto, tenemos que seguir llevándola a cabo en el futuro, ¿no? Entonces, se activan una serie de mecanismos que nos hacen, por ejemplo, reforzar mucho en la memoria las claves relacionadas con ese consumo, pues el lugar en el que estamos, la gente con la que estamos, el olor de la sustancia, la sensación, todo eso, y se queda grabado con mucha fuerza, ¿no? en nuestros circuitos neuronales. Esto se hace sobre todo porque se activan unas vías mesolímbicas que liberan mucha dopamina en la zona del núcleo accumbens, ¿no? Que es donde un poco el núcleo, digamos, de ese refuerzo que está constantemente llevándonos a repetir esta conducta. Esto es un poco la explicación, digamos, más biologicista, ¿no? Más atendiendo exclusivamente a lo que sucede a nivel de neuronas, a nivel de redes neuronales. Pero también hay otra serie de factores muy importantes a nivel social, ¿no? Y a nivel contextual. Es decir, al final una adicción no se puede entender exclusivamente hablando del cerebro. Para entender una adicción hay que hablar de todo, porque es que tiene todo que ver. Porque una persona puede hacerse adicta a una sustancia cuando en otro momento de su vida a lo mejor la ha probado y no ha tenido ningún problema con ella, pues porque su contexto ha cambiado totalmente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, una persona con una vida, con un trabajo estable, con una vida en la cual tiene una serie de elementos pues, que disfruta, una vida completa, una persona que a lo mejor puede ser la misma, que se encuentra en una situación pues, de vulnerabilidad social, con problemas económicos, en paro, con problemas familiares. Entonces, en esa situación, una droga que en un momento a lo mejor no le causó un problema adictivo, sí que puede causárselo ahí. Porque es que hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? Podemos decir que la adicción es un problema biopsicosocial. No solo biológico, ¿no? Efectivamente. O sea, que la adicción es básicamente una especie de hackeo de nuestra biología, ¿no? Que al igual que la comida sí tiene una recompensa a largo plazista evolutiva, ¿no? Sí. Porque nos permite subsistir y mantenernos. Aquí tenemos el componente de recompensa inmediata, ¿no? De placer o de experiencia, pero obviamente no tenemos nada más allá, ¿no? Y entonces ahí surge el problema. Claro, y luego sobre todo cuando la droga cumple una función en la vida de la persona que es percibida subjetivamente por la persona como muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, una sustancia que te permite evadirte de tus problemas, ¿no? El caso de los opioides, ¿no? Que cuando se habla mucho de los opioides últimamente, sobre todo a raíz del tema del fentanilo, siempre se habla desde esa perspectiva, no, es que lo probó, entonces se engancha. Bueno, hay que tener en cuenta que los opioides tienden a cuajar muy bien, o sea, el consumo de opioides tiende a cuajar muy bien cuando hay problemas sociales. Es decir, cuando una persona está viviendo en la calle, una sustancia le ayuda a evadirse de esa realidad dramática, de pues estoy viviendo una vida miserable, estoy sin trabajo, no tengo conexiones familiares, he perdido mis relaciones sociales, no tengo dinero y demás. Todo eso, claro, si la sustancia está cumpliendo la función de evadirte esos problemas, entonces se vuelve mucho más atractiva, ¿no? A la persona. O, por ejemplo, cuando una persona empieza a consumir una sustancia y obtiene un beneficio que puede ser a lo mejor en la productividad, en la concentración, en la funcionalidad, que se vuelve realmente muy eficaz para la persona, ¿no? Sí. El caso, por ejemplo, del déficit de atención con hiperactividad. Las personas con déficit de atención con hiperactividad tienen mucho más facilidad para tener conductas adictivas, pero porque encuentran sustancias que cumplen esa función, que en el fondo es una función que luego los fármacos que se prescriben para este tipo de trastornos la cumplen también. Lo que pasa es que son fármacos que se prescriben en un contexto mucho más seguro, en el sentido de que se utilizan sustancias con una vida media a lo mejor
más larga, que no requiere tanta redosificación, que están estudiadas para no ser problemáticas a largo plazo, que se pueden consumir con mayor seguridad. Pero claro, una persona con TDAH, por ejemplo, que encuentra la cocaína, pues no es que se enganche a ella porque esté huyendo de nada, es que la cocaína le permite concentrarse bien, ¿no? Lo mismo que haría el Rubicin, lo mismo que haría el Vans, lo mismo que haría cualquiera de los fármacos que se prescriben para esto, pues lo está haciendo la cocaína en ese caso. Es decir, mucha gente se vuelve adicta porque encuentra un beneficio secundario de la acción de esa droga, ¿no? Y esto claro, esto es totalmente clave. Pero me parece muy interesante lo que has comentado de esa analgesia emocional, ¿no? Porque se llama así también. Sí. Analgesia emocional de al final, bueno, si uno está en una situación miserable, una situación muy dolorosa, y esto te permite no sentir eso y seguir, pues es fácil que caigas en eso, ¿no? De hecho, es el caso fundamentalmente de las benzodiazepinas y de los opioides, que son las dos grandes familias, digamos, de sustancias que tienen la capacidad de producir esa analgesia emocional. El alcohol también tradicionalmente ha sido una de ellas. Lo que pasa es que es verdad que el alcohol, bueno, también tiene muchos más problemas en el momento inmediato de consumo, ¿no? Como es la desinhibición excesiva en algunos casos. Pero sí que es verdad que tanto las benzodiazepinas de una forma controlada se han usado para aquellas personas que están con un trastorno emocional importante, como los opioides, que no es su función principal en medicina a día de hoy, pues se utilizan más pues, como analgésicos, como antitusivos, las funciones así más habituales. Pero los opioides a nivel de calle son probablemente las sustancias que producen analgesia emocional más eficaces que hay, por desgracia, porque por culpa de esto precisamente se vuelven tan difíciles de eliminar a nivel social cuando se habla de problemas sociales gordos, ¿no? Tipo por lo que estamos viendo en Estados Unidos a día de hoy, ¿no? Que es una crisis enorme de gente sin hogar, consumiendo fentanilo o consumiendo otro tipo de opioides, y que al final, pues bueno, es lo que decía antes, no se puede entender exclusivamente esto como una adicción de yo he tomado fentanilo, entonces ya me he hecho adicto. Bueno, puede pasar, pero lo más normal es que ese tipo de cosas se den cuando ese fentanilo de pronto ha cumplido una función y la persona de pronto ha dejado de sentir esos problemas que tenía demás, y entonces ya pues se vuelve como un elemento pues, del día a día, ¿no? Que es el mayor problema de... Y volver para atrás es muy complicado. Y también esto lo veo muy frecuentemente con el caso de los esteroides anabólicos androgénicos, ¿no? Los anabolizantes. Cuando la droga te cambia y tú derivas tu nueva identidad de esa droga o de los efectos de esa droga, es muy difícil ya volver atrás. En el caso de la gente que utiliza anabolizantes, ellos ya se ven así físicamente. Y claro, esa forma física, ese nuevo físico, ese nuevo yo, va asociado al consumo inherentemente de drogas. Claro. Si yo dejo de consumir esa droga, dejo de ser yo. Entonces ahí ya ese elemento de identidad me parece clave en la adicción. Y seguro que ocurre también, como has dicho, ¿no? Gente que tiene un diagnóstico y para funcionar necesita de la droga. Sí. O sea, volver atrás sería como perder parte de esa identidad que le han conferido la nueva droga. Claro, eso es un problema importante. Lo que pasa es que, como tú bien dices, eso está mucho más circunscrito al uso de esteroides, concretamente, porque son las que mayor impacto tienen a nivel de fisiología, o sea, de visual, digamos, del cuerpo, ¿no? El resto de drogas a veces pueden tener que ver con la identidad, según en qué grupos sociales te muevas, ¿no? Hay gente, por lo mejor, que tiene una identidad muy unida pues, a ciertos movimientos sociales, ciertas conductas que sí que pueden estar asociadas al consumo de drogas. Por ejemplo, el mundo de la música electrónica, el ocio nocturno, pues es verdad que no es obligatorio el consumo de drogas, ni mucho menos, pero es cierto que suele llevar acoplado generalmente pues, el consumo de determinadas sustancias, ¿no? Ya sea pues, alcohol o cannabis, pero muchas veces pues, éxtasis o estimulantes, ¿no? Entonces, ahí sí que también la propia identidad social, más que la identidad visual de la persona, también puede verse contaminada, digamos, por la necesidad de consumir sustancias. Pertenecer a... Sí.